Gloria a Dios, amados hermanos. Dios les bendiga en esta gloriosa, preciosa mañana. Estamos aquí desde la plataforma de Canal Fortaleza para el mundo entero y los incontables miles que van a ver este pequeño pensamiento. Aleluya. Vamos a hacerlo con respectiva bíblica. Vamos a leer la escritura en esta ocasión. Gloria a Dios. Siempre a veces hacemos narrativos, pero hoy vamos a hacerlo explicando la escritura para entender quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Vamos a empezar leyendo ese versículo, pero después vamos a regresarnos a Romanos. Vamos a leer Efesios 2:10 primero, luego vamos a regresarnos a Romanos 6, del 1 al 14, para entender qué es lo que nos toca hacer nosotros primero para poder llegar a hacer lo que dice el 2:10 de Efesios. 2:10 de Efesios dice: para honra y gloria del Señor, amados hermanos. Vamos a abrir leyendo ahí, pero vamos a irnos a Romanos 6, ¿ok? Espero que me entiendan. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo Efesios, la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Luego nos vamos a ir a Romanos 6 para complementar el trabajo que nos toca hacer a nosotros, porque el Señor dice lo que vamos a leer acá, que quién somos nosotros en Cristo, pero qué nos toca hacer, porque tenemos que hacer algo también nosotros, ¿verdad? No se nos va a dar así nada más. Él ya vino y ya se dio a sí mismo por todo el mundo. Ahora nosotros como humanos, como seres humanos, que vino Él a salvarnos, y todos los que agarramos la salvación en Cristo Jesús por medio de su sacrificio, tenemos que hacer algo, y el Señor nos dice qué es lo que hay que hacer: morir al pecado y vivir para Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Lo vamos a ver. En Romanos nos explica ahí bien. Pero vamos a leer primero acá, gloria a Dios, Efesios 2:10 dice así. Todo esto habla de la salvación en 3 ocasiones acá en el capítulo 2, pero me llama la atención quiénes somos nosotros. Tú tienes que identificarte quién eres, de dónde vienes y para dónde vas. Son 3 preguntas que tú tienes que tener en tu vida. ¿Quién soy? ¿O quién era yo y quién soy hoy? ¿Y para dónde voy? ¿Y qué necesito hacer? Amén. Dice así Efesios 2:10, gloria a Dios. A Romanos vamos a ir enseguida. Efesios 2 dice así, como está escrito, dice la palabra: en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién las preparó de antemano? Dice aquí, las últimas líneas del 10. Dios. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Amén. Gloria a Dios. Hermanos hermanos, aquí tenemos ya, como quien dice, claro, ¿quién nos puso donde estamos? Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque a Él le place. Él un día dice que Él te puso a ti desde antes. Dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, ¿quién es Dios? Dios Padre, que mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué vino Jesucristo a hacer aquí al mundo? A hacer la obra misma que el Padre le mandó. Valga la redundancia, pero así es como se explica. Amén. Dios preparó de antemano. ¿Qué preparó Dios de antemano? El plan de salvación. ¿Cómo supimos, cómo nos dimos cuenta que Dios había preparado algo antes? Por medio de los profetas. El profeta principal que habló del Mesías, Isaías, es el que habla mucho. Isaías 53, como que lo estaba viviendo, lo que él vino a hacer aquí a la tierra. Gloria a Dios. No vamos a ir a Isaías, vamos a ir a Romanos. Amén. Gloria al Señor. El Espíritu Santo nos pone muchas citas, amado hermano, pero no podemos cubrirlas todas por el tiempo. Pero vamos a Romanos y vamos a ir, porque aquí en esta porción bíblica de que nos habla de la salvación, que somos salvos por gracia, un regalo no merecido, eso significa gracia, un regalo que tú ni pensabas que te iba a llegar, pero lo recibiste un día que viniste a Cristo, tomaste ese regalo, lo hiciste tuyo y ahora vives para Cristo. Y ahora Él dice, lo que leímos, como tú ya viniste, a consecuencia que viniste a Él, Él te da, te retribuye, te da un pago. ¿Qué te hace? ¿Qué te da? Vida eterna en Él. Dice, porque somos hechura suya,
¿De quién somos hechura? De Dios. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa es la forma, cómo llegar al Padre. Ese es el instrumento que Dios usó, por decirlo así, a su mismo Hijo. Usó Él para ponerlo en propiciación por el mundo. Gloria a Dios. ¿Entiendes eso? Ok. Entonces, si tú eres creación de Dios, sabes quién eres, estás definido, estás determinado quién eres, ya estás claro. Ya tus preguntas ya están contestadas. Dirás, bueno, ¿yo quién soy en Cristo? Dice el Señor que somos hijos de Él. Aquí dice, hechura suya, Él te hizo a imagen y semejanza. Pero aquí la hechura de la que habla aquí está hablando en términos espirituales de Cristo para acá. Porque cuando hablamos de que Dios te hizo imagen y semejanza, estamos hablando del inicio, de la primera creación. Tú ya estás en la segunda creación, gloria a Dios. Eso lo habla Romanos también, pero no vamos a hablar de la creación ni la primera. Estamos hablando de quién somos en Dios, en Cristo. De quién somos en Dios a través o por medio de su Hijo Jesús. Amén. Es importante que sepamos y pongamos plataforma firme en esto, amados hermanos, porque muchos cristianos no saben ni quiénes son en Cristo, ni por qué son cristianos, ni a dónde van, y luego, como no entienden este punto, se desbaratan, se van al mundo de regreso, porque no saben la joya que están despreciando, como lo es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Recalco esto, amados, porque mucha gente, el diablo lo ha engañado. Amén. Por pequeñeces. Porque también no están determinados. Espero que tú estés determinado o convertido realmente a Cristo, que tu fe sea genuina en el Hijo de Dios, para que llegues a ser lo que dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales preparó el Padre de antemano. Este versículo va de la mano con el versículo que dice que los que Él predestinó, también santificó y los glorificó y todo eso. Esto va paralelo, pero no estamos hablando de predestinación, sino lo que somos en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces, la persona que ya entiende esto, sabe quién es, sabe que no es huérfano, sabe que tiene padre, amén, que el Padre de los espíritus, el Padre de las luces, es el que Él tiene por Padre. No tienes cualquier padre. Tu padre terrenal, si ya se fue con Cristo o ya no vive en la tierra, ya, pero tienes al verdadero, al de los espíritus, que ese es el que te va a dar la vida eterna, salvación del alma, y vas a venir cuando tengas que venir, porque va a haber un arrebatamiento. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero que nosotros seremos arrebatados. Y dice que Dios traerá con Jesús los que durmieron en Él. Entonces, los que durmieron van a venir nuevamente, ¿ok? Eso también aplica algo del arrebatamiento, pero vamos a ver primero lo que somos en Cristo y qué nos toca como seres humanos a nosotros hacer. Morir al mundo, morir al pecado y vivir para Cristo, morir en Cristo. Tienes la vida en Cristo, todo en Cristo, fíjate bien. Vamos a ir a Romanos ya para que me entiendas a dónde te estoy llevando. ¿Ya eres salvo? Sí, aquí dice, por gracia sois salvos, porque se te dio un regalo no merecido. Ahora, ¿qué es gracia? ¿Qué es un regalo no merecido? ¿Por qué se traduce de esa manera? Un regalo que tú no merecías, no hiciste nada para merecerlo, sino que al contrario, hiciste cosas malas. Y en lugar de que se te dé condenación, se te da vida eterna, ¿entiendes? En Cristo Jesús. Ese es el regalo que se compara como en los romanos cuando iban a crucificar a alguien. 10, 15 romanos que iban a morir. Había en el día antes de la ejecución, soltaban a uno y le perdonaban la vida. ¿Él qué había hecho para que le perdonaran la vida? Nada. Él tenía que morir irremisiblemente. Pero le daban ese regalo, le regalaban la vida. En eso los apóstoles tomaron, amados hermanos, la comparación o la comparativa de la salvación. Es lo más 100% apegado, que está bien paralelo, y es la traducción da. Por eso los apóstoles dijeron, por gracia sois salvos. Tú merecías la muerte, pero Jesucristo vino y te da la vida eterna.
¿Ah? El Padre mandó al Hijo. A través de las profecías se cumplió todo eso ya. Amén. Hace 2022 años, gloria a Dios. Estamos de julio 20, aquí creo que es 11 o 12 hoy, gloria a Dios, y a 2022, gloria al Señor. Entonces lo que te quiero decir es que tú te determines, elijas, conviértete realmente y sé determinado en lo que eres, porque aquí lo dice, tú eres, porque eres hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios Padre. Creado en Cristo. Porque eres hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios. ¿Creado en quién? En Jesucristo, su Hijo. Valga que te estoy diciendo todo esto para que me entiendas el resto, ¿ok? Está como que estuviera ya terminando, pero apenas voy empezando porque voy a ir para adelante y vamos a regresar aquí mismo a Efesios a remachar esto. Gloria al Señor. Mira, fíjate bien. ¿Quién eres tú? Eres hechura suya. Eres de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, mentira de Satanás, tú eres de Cristo. Porque dice que Él vino a hacer esa obra de redención para que se salvara el mundo. Por eso dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero ya el 17 dice que y el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Qué condenación hay? Porque no recibió al Hijo de Dios. Está haciendo a Dios mentiroso, como que Dios a nada vino, a nada mandó a su Hijo. Eso está haciendo el mundo. Por eso es que esa es la condenación que está ahorita en el mundo. Cada uno que muere sin Cristo Jesús en su corazón, sin su arrepentimiento, sin haber entregado su vida a Cristo, va al infierno, derechito. No hay purgatorio, ni cabo de año, ni todo ese rollo que lo salve. Se va al infierno y se acabó. ¿Por qué? Porque despreció, como dice Juan 3:16, la oportunidad que tenía en esta vida. Los días que le dio no lo supo aprovechar. Pero tú, amado hermano, que estás escuchando esto, sé sensato, sé sabio, agárrate, afiánzate más, sé genuino, sé determinado, determina. O sea que, en otras palabras, conviértete a Cristo 100%. No solo tengas la convicción y conocimiento, sino conversión es otra cosa, es otro grado más alto. Como decir que nada te tumba, nada te va a tumbar de lo que has determinado, de tu decisión propia que has hecho. Una decisión propia es de que tú decides por ti mismo lo que quieres. Nadie te empuja, nadie te obliga. Eso es determinarte a servir a Cristo. Gloria a Dios. Estoy recalcando en esta palabra determinación porque el Señor me la pone. Es igual que conversión. Van de la mano a nuestro léxico. Gloria a Dios. Mira, fíjate lo que dice Romanos. Lo que nosotros como humanos, Dios en su divinidad mandó a su Hijo, ya vino y se fue y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí, ¿ok? Pero, ¿qué tengo ya que hacer yo? Yo vivo en esta tierra, soy terrenal, soy pagano, mundano, hechicero, por lo menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Dirás tú, venir a Cristo y fíjate y morir con Él, en la semejanza de Él. Fíjate bien, vamos a ir a Romanos 6, ya te puse la plataforma de la lectura que voy a hacer, amén. Espero que seas sensato y me atiendas, amado hermano. Esto lo vamos a montar y mañana vamos a ver si este mismo estudio lo vamos a dar. El Señor me lo está dando en esta mañana, ya lo estoy montando en YouTube. Mañana lo damos en vivo a la iglesia. Gloria a Dios. Fíjate, dice así. Ya pusimos el piso, ya pusimos las bases de lo que queremos hablar. Gloria a Dios. Fíjate. Romanos 6 dice aquí, muertos al pecado y vivos para Cristo. Amén. Eso da a entender todo esto que vamos a leer. Fíjate bien. Y tú ya estás en Dios. Él lo confirma ya en la iglesia de Éfeso por medio del apóstol Pablo. Aquí también el apóstol Pablo hablando a los romanos, la iglesia de Roma. Aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Roma. Allá en Éfeso, a la iglesia de Éfeso, el mismo apóstol Pablo. O sea que esto que vamos a leer es doctrina pura, esencia, shekinah del Espíritu Santo, ni más ni menos. No maraguat, dijo el americano, no me importa si te gusta o no te gusta lo que vas a escuchar. Me importa darte la palabra tal como está, genuina, limpia, diáfana, sin mancha, sin arruga, como el Padre lo demanda. Gloria a Dios. Amén. Ahí te va. Fíjate bien. Muertos al pecado. ¿Y qué hace un muerto?
No ve, ni siente, ni le interesa. Nada. Fíjate bien la palabra interesar. Y no desea nada porque está muerto. No le interesa nada, ¿por qué? Porque está muerto. ¿Eh? Una persona muerta, ¿qué hace? Pues lo mueven para ahí, para acá, ¿verdad? Lo tiran y le hacen lo que quieren con él porque lo queman, lo achicharran, pues él no siente, y ya está, ¿no? Ese concepto de no siente, no te interesa, es lo tuyo y lo mío. Fíjate bien por qué. Al final vas a entender por qué, ¿ok? El no interesarte y el no sentir deseos es lo que el que realmente el cristiano evangélico, genuino, determinado, convertido, tiene que sentir y hacer. Y vas a ver por qué. Ahí va. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como pregunta dice el apóstol Pablo, y el 2 responde, dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que ya te expliqué. Un muerto, ¿cómo puede vivir? ¿Sí entiendes? Aquí está la palabra determinado o convertido a Cristo, implícitamente. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si yo estoy muerto a través de la crucifixión de Cristo Jesús al pecado, es justo que yo viva para Cristo y tenga nueva vida en él. Es lo que de entender, no que continúes en lo que hacías antes. Amén, gloria a Dios. Ya ves si me vas entendiendo ya. Ok, esta es lo que abre la llave. Esa es la llave que abre la puerta, ok. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, fíjate bien, ya va agarrando forma. Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjate el 3. Pregunta el apóstol Pablo 1 y 2 y responde en el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, aquí habla del bautizo implícitamente para que entiendas tú la simbología que hay. Amén. Es una simbología, una apariencia, ¿ok? Simbólico. Cuando tú te bautizas, lo que estás simbolizando es que estás muriendo al mundo y vives para Cristo. Cuando vas hacia abajo, al agua, vas y mueres y dejas el mundo de pecado en las aguas allá abajo y resucitas para vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la simbología del cristiano cuando se bautiza y de ahí para allá, para Cristo en vida nueva. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Espero que sí. Amén. Eso es la simbología que dice acá del bautismo, que nosotros, eso es lo que hacemos cuando venimos a Cristo y nos bautizamos, ya estamos bautizados en Él. Y fíjate para qué sirve. Porque somos sepultados juntamente con Él, ya te lo dije, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, punto, a coma, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjate bien, ya te lo dije yo, lo que significa, y aquí está escrito, ¿ya? Ok. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Ahora, aquí fuimos sepultados con Cristo en su muerte. Estamos juntamente con Cristo, estamos juntamente crucificados, dice el apóstol Pablo en Filipenses. Amén. Entonces ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso da a entender estos pasajes también, gloria a Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿te fijas?, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que estás haciendo simbólicamente cuando te bautizas, hermano. Tiene tanto poder eso, que estás simbolizando que ya estás con Cristo juntamente crucificado y estás bautizado en Cristo Jesús para perdón y sales hacia arriba para vida nueva. Eso es lo que indica, gloria a Dios. Eso eres tú y yo, amén. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por ejemplo, si tú ya has muerto al mundo y vives para Cristo, has sido justificado del pecado, quiere decir, al pecado quiere decir que ya tus pecados fueron perdonados. Ya estás delante de Dios limpio.
Ya tus pecados pasados, presentes y futuros ya están cancelados. Amén. Porque el Dios llevó el decreto de maldición que había en tu contra y tú aceptaste ese decreto, venir a Cristo, para que el acta de pecado que había en tu contra sea borrado. Cristo ya lo hizo. Amén. A través del sacrificio en la cruz y el bautizo y su muerte. ¿Se entiende? Ok. Bueno, de eso está dando a explicar acá. El 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Fíjate, morimos con Cristo, ¿cómo? En la cruz. Estamos con Cristo, estamos juntamente crucificados. ¿Ah? Ya no vivo yo, como dice el apóstol Pablo, sino Cristo vive en mí. Ok. 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Fíjate. O sea que tú tampoco, porque ya estás en Cristo. ¿Sí entiendes? Amén. 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive para Dios, vive. Amén. El 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Punto y coma. O sea que no hay más. Es una sola vez, un solo sacrificio. Para tus pecados hay un solo sacrificio que te puede perdonar, justificar y glorificar en aquel día. ¿Cuál? La muerte y el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Tienes que apegarte a eso, recibirlo, hacerlo tuyo y vivir para Él. Gloria a Dios. Eso es. Amén. Porque Cristo, así como Cristo vive, así también nosotros viviremos en Él. En el día de la redención, cuando Él venga por su iglesia, nos va a llevar y estaremos por la eternidad. Aleluya. Dice, bueno, el día ya te lo leí, más en cuanto vive, para Dios vive. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Ok, entonces el 10 dice que Jesucristo fue una ofrenda para el pecado, que con esa ofrenda de Jesucristo te compró y te hizo libre y te justificó. Y para siempre. Dios vive, aquí no dice que hay una salvación temporal. Dice, para Dios vive. Y como Dios vive eternamente, tú también. Pero eso es que en Cristo Jesús. No así nomás como anda todo el mundo. Todo el mundo anda mal. Todo el mundo va al infierno así como está. ¿Ok? Tú estás haciendo el sacrificio tal como lo manda la Escritura. Ahora, tu conversión y tu determinación, tu decisión es la que define a dónde vas a pasar tu eternidad. Aquí dice que hay resurrección y vida eterna en Cristo Jesús. Todo eso lo viene dando a entender este pasaje. Gloria a Dios. Mira, ahora el 10. El 11, perdón. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok. Todo lo que yo te dije, aquí está el versículo exactamente igual. ¿Te fijaste el 11? El 6:11 de Romanos dice lo que yo ya te expliqué. Todo lo que te vengo diciendo y hasta aquí en el 11 es lo que le pone el sello a mis palabras. Gloria al Señor, porque Él respalda a sus siervos. Amén. Él siempre respalda con su propia palabra. Amén. Mira, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en Cristo Jesús que se logra todo. Es en Cristo Jesús que vas a obtener vida eterna, salvación, galardones, coronas y todo eso que la Biblia dice por medio de los apóstoles. Más adelante lo dice, no estamos en eso de los galardones ahorita, sino lo que eres tú cuando mueres al pecado y vives para Cristo. Es de eso estamos hablando acá. Amén. Es todo en Cristo Jesús que se logra, hermano. No es en otra cosa. No es por lo que sepas o hayas logrado mientras estás en este cuerpo. No es por ese lado que vas a alcanzar la salvación. Algunos millonarios quieren alcanzar la salvación haciendo obras, pero esas obras no les cuentan a menos que vengan en Cristo y Él se las apunte en el libro de la vida. Tienen que venir a Cristo primero para que tengan mérito y tengan crédito, si no, no tienen nada. Están regalando su plata nada más. Esos tontos de las ¿cómo se llama? Los donativos, las donaciones esas que dan ellos, no cuentan. Eso es puro regalo que están haciendo, lo que ellos quieren. Pero aquí dice que en Cristo es diferente. Amén. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor. O sea que si tú mueres al mundo,
para Dios estás vivo en Cristo Jesús y Él te va a levantar de la situación que estás pasando. Si estás pasando enfermedad, no te preocupes. Tú ya te entregaste a Cristo y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Te va a bendecir de la forma que Él quiera bendecirte. Si te tienes que ir de esta tierra, te vas tranquilo. Ya te nos fuiste adelantado nada más y allá nos vemos. Amén. No te preocupes, ya esto se acabó. Esto va a ser quemado, olvídate. Amén. Dice pues el 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Fíjate, ándale. Entonces este cuerpo mortal tiene importancia, ¿sí o no? Cabe mencionarlo porque aquí está escrito. No estoy hablando del atavío ni cosa de esa, pero lo da a entender implícitamente cuando habla del cuerpo mortal. Entonces quiere decir que este cuerpo a Dios le interesa también. ¿Por qué entonces los predicadores están torciendo la escritura cuando dicen que Dios no ve el cuerpo, sino el corazón? ¿De dónde sacaron eso? De su propio coco nada más, porque no de la Biblia. La Biblia dice lo contrario. Amén. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Fíjate el 12 lo que dice. Fíjate, Dios pone palabras, hermano, porque hay que explicar este 12, que de entender, porque si solo lo brinco, como que me falta una pata, una mano, ¿entiendes? Ok, mira, fíjate, no reine más el pecado. Entonces el 11 y el 12, fíjate, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice que el cuerpo que tú tienes y yo tengo, ya está santificado en Cristo Jesús, ¿sí o no? Y ya eres, porque ya moriste al mundo y vives para Cristo. Con Cristo estás crucificado, ya te lo mencioné 3, 4 veces. Ok, y aquí me vuelve a dar la razón de lo que a donde te estoy llevando, que es a que mueras al mundo y vivas para Cristo. Ese es en sí, y te determines dónde vas a pasar la eternidad. De eso se trata más que todo. Pero aquí el apóstol todavía lleva más, cosido y clavado. Mira el 12 lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es obedecer al cuerpo? Ponerte las modas que Dios prohíbe. Eso está diciendo acá. Que no le obedezcas, que tu cuerpo se sale el espíritu y el cuerpo cae, azota, porque ese no tiene vida. El cuerpo en sí solo no tiene vida. El espíritu es el que le da vida al cuerpo, y el alma, porque tú eres 3 en 1. Tú ya sabes eso. Alma, cuerpo y espíritu. Eres tripartito. Tienes 3 partes. Como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces tú en esa semejanza eres 3 en 1 igual. Por eso dice que Él nos hizo a imagen y semejanza suya. ¿Le alabas? Amén. Bueno, entonces el cuerpo aquí dice que tiene importancia, porque cuando tú conservas tu cuerpo y no le metes droga, alcohol, ni fornicas, ni adulteras, este cuerpo es físico. Entonces el físico tiene importancia para el Señor, que no le obedezcáis. Entonces el cuerpo te va a llevar para allá, para acá y para acá. No, es en tu mente que están los deseos. Dice aquí que no le obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces el cuerpo tiene poder. No, es tu mente la que tiene que ser transformada. Por eso tú cuando vienes a Cristo es tu espíritu el que es transformado. Y el espíritu de tu mente tiene que ser transformado. ¿Cuál es el espíritu de tu mente? Tu propia alma, donde están tus sentimientos y tus decisiones propias, tu conciencia en sí. Eso es tu alma, tu conciencia en sí. Lo que tú piensas es tu conciencia y tu alma. Eso es un conjunto de cosas ahí. 3, 4 cosas componen el alma, para que me entiendas tú así. Lo que tú piensas, tu intelecto y tu posesión en Cristo. Entonces tú vas a entender esto, de que el cuerpo, amado hermano, es importante para el Señor. Aquí lo dice. Mentira es Satanás. Grandes teólogos se han torcido explicando babosadas, por decirlo así ya. Casi me estoy enojando. ¿Entiendes? Como Alducin dice que Dios ocupa el cuerpo. Dios ve el corazón, no el cuerpo. ¿Por qué dicen, critican? ¿Por qué andas pintada tu pelo, tus argollas, tu pantalón, si te pones pantalón, falda apretada, falda rajada?
¿Por qué andan juzgando? Dice. ¿De qué te sirve? Dicen ellos, tu falda larga y tu corazón y tu lengua larga, dicen, para justificarse. Pero aquí el apóstol dice otra cosa, no el argumento chafa que traen esos, eso es una chafa, eso es basura de Satanás, lo que ellos se han inventado, libros de teología moderna. La Escritura dice aquí clarito, así también vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros, todos los cristianos, toda la iglesia. Porque del 1 al 10 de Romanos 6 viene diciendo qué significa Cristo, qué hizo Él por nosotros, que hizo una ofrenda, y todo viene hablando de eso. Y en el 11 dice, así que ustedes si quieren apegarse a esto, tienen que ser de esta manera. Dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, que no reine pues el pecado en ustedes, dice el apóstol acá. Si quieren ser todo esto que dice, quieren vida eterna, morir para Cristo, como ustedes dicen que son, apártense del mal, no practiquen nada del mundo, no se pongan esas modas, toda esa moda mundana, no digamos maquillaje, las hermanas, los hermanos con esas modas de pantalones punteyuca, tripepollo, que parecen culebras paradas, amén, y el peinadito que se hacen de mango chupado, aleluya, parece que la ciguanaba les agarró y se le escaparon, amén. No, nada de eso. Dice aquí, claro, no reine pues el pecado. Si andas en eso, hermano, el pecado está reinando en tu vida. No es Cristo Jesús, sino el pecado que hay en ti. Entonces, dile no a eso y sí a Cristo. Atiende, porque te vas a ir al infierno por andar de rebelde, engañándote a ti mismo y engañando a los demás. Si eres tu líder, pastor, vocalista y concertista y todo eso, fíjate lo que dice aquí Romanos 12. No sé si nunca lo lee la gente. Yo llevo años en el Evangelio y no he visto que lean esta escritura a nadie. ¿Por qué? Porque les den la torre y les pela la cara, a todos los robavacas, chivalocas que andan ahí, que es que predicando en los altares con esos grandes puyotas así, los grandes tacones, y van así, mira, como gallinas espinadas las hermanas, y si los hermanos también con sus bototas, que parecen cowboys, no tiene nada de malo que te vistas de vaquero, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro, no practiques lo que un burro allá abajo hace, amén. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. El Señor no me deja salir de acá, hermano. Me tiene atrapado el Espíritu Santo acá explicando esto. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ahora, ¿qué es concupiscencia? Deseo desenfrenado de algo que Dios prohíbe. ¿Ya? Más claro ni el agua de coco. Así me lo da el Espíritu Santo a mí ahorita. ¿Qué es concupiscencia en tu vida? Concupiscencia en tu vida son deseos desenfrenados de lo que Dios aborrece, de lo que Dios abomina, como decir modas y costumbres paganas, mundanas, hechiceras. ¿Qué son las costumbres paganas? Cumpleaños, 15 años y todo eso. Chambelanes en una quinceañera, todas esas son costumbres paganas que Dios aborrece porque no está escrito. Si tú lo haces porque aquel grupo lo hace, aquel, todos van al infierno. ¿Por qué? Por rebeldes, porque están desobedeciendo la palabra. No hay otra, hermano. No te la puedo decir de otra forma. Que aquel lo hace, déjalo que se va al infierno con los que lleva, que se vaya con toda mi familia a él. Pero tú sigue a Cristo. Sigue la palabra como está escrita acá. Que dice que no reine el pecado. El 12 arranca diciendo así. 6:12 de Romanos dice, no reine. Entonces, en lugar de que esté reinando Cristo, está reinando el pecado en ti, con esas modas. ¿Estás bruto que no entendés o qué? ¿Estás burro? Como burro de 4 patas. Hermano, tranquilo, sácate de ese pensamiento de que Dios solo ve el corazón. Allá en 1 Samuel 11 me parece que es, están ungiendo a un rey, no sean tontos para interpretar. Me extraña araña que siendo arañas no sepan cubicar corriendo, o suban por elevador, amén. Fíjense, allá es otro testamento, otra creación. Tú y yo estamos en la nueva creación en Cristo Jesús. Aquí dice clarito, amén. Es en Cristo todo. Olvídate de Abdías, el rey Usías, todos esos rollos. Olvídate de Job, Abraham, Sebastián y todo eso. Déjate de esa onda. Aquí tú estás en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Ah? Aquello era espejo de lo que había de venir, dice la palabra. Ahora ya vino Cristo, hace 2022 años. Ahora tú estás en Cristo Jesús o estás allá en los pactos mosaicos que dicen que la reina Esther se vestía como andaba con esas chuladas que alhajas y perlas. De ahí sacan y se lo traen para acá al Nuevo Testamento estos tontos. ¿De balde estudiaron para brutos, para burros o qué? ¿No saben que es un nuevo pacto, Nuevo Testamento? Los apóstoles no hablan de eso, lo prohíben. Prohíben las alhajas, prohíben todo lo mundano, lo prohíben los santos apóstoles, los santos hermanos que dieron la vida por nosotros, hermano. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Por rebeldes, que nos vamos a lo que nos conviene. Eso está mal, malísimo. Aquí dice clarito que no obedezcáis, que no reine el pecado, que no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis, o sea que está reinando y tú lo obedeces. ¿Qué es un rey? Que tú le obedeces, te da órdenes y tú le obedeces. Entonces, el rey tuyo no es Cristo, rey de reyes, sino que el diablo, porque le estás haciendo caso con esas modas, hermano. Créelo que es así, no te vayas por otro lado. Si te arde la cara de vergüenza, reconoce que la estás regando, tú pastor, mitotero, embustero, robavacas, chivaloca, que andas ahí, subes en los altares, hermana, que se te raya el calzón, ahí solo te tapas donde te tapa el chorro, ahí te andas casi encuerada, eso está mal, malísimo. Aquí dice, Romanos 12 te lo dice en tu carota pelada, amén. Dice, ahora voy a ir al 13 porque el Espíritu Santo me está diciendo que te pele la piña. Ya te la pelé toda la piña y te la tiré en la cara a ver si te la tragas, amén. Dice, el 13, ni tampoco, otra cosa todavía, fíjate, que no reine el pecado en tu cuerpo mortal. Entonces el cuerpo que se van a tragar los gusanos para Dios tiene importancia. Tú, mitotero, embustero, estás engañando a la gente, tú, Alducen y toda esa raza. Esos mexicanos se han ido para el monte, un montón de que eran antes buenos, nuevos, efectivos. Ahora ya, como digo yo, me extraña. Solo porque un baboso se le antojó hacer Navidad, todo el mundo anda en navideño ahora. Y que uno dice, no pasa nada, a todo el mundo no pasa nada. En la iglesia donde yo iba antes, esos apóstatas se hicieron ecuménicos. 15 años bien, después torcieron para el monte. ¿Por qué? Porque una chiva loca les vino a ensuciar el agua ahí. Y como no leen la escritura, van a lo que un baboso les dice. Un libro de teología que se han inventado, todo un basural. Todos esos libros parecen papel de baño, pura basura, amén, por no decir otra cosa, pero sí me entiendes, el buen entendedor, pocas palabras, amén, gloria a Dios. Mira, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia. El 13 te afirma y te reconfirma las palabras que te estoy diciendo, varón. Aquí están, repítelas tú si quieres letra por letra. Dios prohíbe lo que estás haciendo, no está de acuerdo. Aunque ese pseudoapóstol, engañador, mentiroso, diga babosadas, esas son puros churros. Churro es mentira pura, no es una grosería. En algunos países sí, por eso lo aclaro. Churro quiere decir puras mentiras, engañadores. Ok, dice, instrumentos de justicia, no, ni tampoco, dice, por ejemplo, si no me entendiste en el 12, el 13 te pone más todavía, te prohíbe más cosas todavía. Si yo me quedé corto, el 13 me le pone más, ¿me entiendes? Como extra carga, te le pone que todo lo que tienes que despojarte, ni tampoco presentéis vuestros miembros. Ahora, los miembros, ¿qué son? Tus dedos, tus brazos, tus pies. ¿Cómo caminas, hermana? No te pongas zapatillas, porque con eso te altera tus pompas y te le estás insinuando al sexo opuesto. Te pones así para que te deseen los hermanos, te codicien. Entonces, ¿qué estás haciendo? Los estás llevando al infierno, porque por causa tuya los hermanos van a caer, porque ahí te andas paseando como que andas modelando en el altar. ¿Y qué andas haciendo? Andas modelándole a los hermanos para que te codicien y te deseen. Y eso el Señor lo prohíbe, hermana predicadora, que andas así con esos tus peinados, esos tus planchados que te haces como que
como que pareces de esas rameras que dice la Biblia, amén. Eso es lo que pareces, no es otra cosa. Entonces tú tienes que hacer la diferencia entre la que le sirve a Dios o el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Dice Malaquías 3:18. No creas que Malaquías habla solo del diezmo, también le pela la cara a los sacerdotes y a los ministros y a las siervas que se hacen pasar siervas, amén. Ok, entonces el 14, mira, ya aquí estoy ya concluyendo lo que te dije, ya vamos aquí 40 minutos apenas. Me iba a aventar la hora, pero bueno, voy a quedar corto, amén. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este pasaje cierra diciendo que tú, ya no, que en ti ya no se tiene que enseñorear el pecado por lo que ya hiciste, ya estás libre, ya no estás atado, ya no estás endemoniado, se supone, ¿no? Pero si sigues así, dice que el Señor está en desacuerdo, Él no te aprueba, así hagas lo que hagas. Cantes, bailes y todos esos rollos que hacen que danzas y que danzas hebreas y guiri que no caben. Ese rollo a Dios no le agrada. Olvídate. Él dice, en el 12 dice que no reine el pecado. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con otro sentido. Todo tiene que ver acá. ¿Cómo lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Y por qué lo haces? Lo haces para Cristo. Despójate de eso. Esas danzas hebreas, eso ya no es para la iglesia de Jesucristo. Aquí en ningún lugar del Nuevo Testamento habla de danzas que hay que hacer a la hora del servicio. No habla eso. Dice que nos congreguemos, dice no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, dice Hebreos 10, 27 por ahí. Léete todo Hebreos, ahí vas a encontrar al final de Hebreos 10, vas a encontrar ese versículo que te estoy diciendo. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre, dice nada más. No dice cómo tienes que hacerlo. Entonces, si no dice, no lo hagas. ¿Por qué? Porque es más fácil que te salgas del camino. Entonces dice también Hebreos 14 que lo cojo no se salga del camino, hay que estar listos en la brecha recta en Cristo Jesús. Porque si te inventas cosas, hermano, que para traer gente, aparentemente sí, pero lo estás ensuciando, lo estás llevando al infierno. ¿Por qué? Porque Él no les está enseñando la palabra como está escrita. Amén. Si aquí te quedas de danzas hebreas, que danzarinas y que quién es la que danza más, que pase para acá, y viene la hermana con sus taconzotes y su falda apretada y empieza a brincar como araña fumigada y azota la res, y al otro día igual o peor. Entonces, ¿qué fue? ¿Espíritu Santo? No, fue el espíritu de engaño, el espíritu de los profetas de Baal. Espíritu de Baal está ahí en esas personas, porque se ponen a brincar como los Baales. Allá cuando Elías los retó a los 800 profetas de Baal, y él solito les dio en la torre a todos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya han leído ahí? Ok, entonces, ¿qué les quiero decir? Que el hermano Pablo le dice a la iglesia cómo debe de comportarse. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Entonces, cuando se enseñorea el pecado de la gente, es cuando anda practicando esa ley. ¿Cuál ley es? La ley del Antiguo Testamento. Que no es la misma, pues no es el mismo Dios, sí. Pero por eso tenemos un mediador entre Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. ¿Qué es otro? No, es el mismo. Pero entiéndeme que hay otro pacto, ¿ya? Aquí dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Entonces, ¿la ley qué ley? La ley de mosaica, la ley que Dios le dio a Moisés, no que la gente dice, la ley de Moisés. No, Moisés nunca tuvo ley. Están tontos para explicar, ni saben ni hablar español. La ley que Dios Padre le dio a Moisés para que le explicara al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo hace alusión aquí, anuncia que nosotros en Cristo Jesús ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el pecado no se puede enseñorear de allá de nosotros. Entonces, cuando estaban en aquella ley, era como nada, pues, porque hacían esto, rituales, que no comas esto, no te bañes, que wiri, lávate las manos, pero de nada les servía.
Eso de entender acá. Porque esa ley, porque el pecado no, se enseñoreaba, ¿cómo dice la palabra aquí? Porque no se enseñoreará, el pecado como que tomaba fuerza, tomaba vigor. Entre más practicaban esa ley, más brutos se ponían, más idólatras. Fíjate bien cómo está. Aquí lo está diciendo. Entonces, los efraínitas, los de las raíces hebreas que andan por ahí baboseando, que un kipá y todo eso, fíjate lo que dice aquí Romanos, que ese era un ministerio de muerte, dice también Hebreos 7, me parece, amén, 6 y 7, Hebreos 6 y 7 habla del ministerio de muerte, está implícito en este versículo 14, hermano, por eso te lo estoy reluciendo acá, amén. No me estoy saliendo del tema porque las palabras que están aquí tiran para allá, ¿me entendés? Yo no soy ningún tonto, olvídate. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Entonces allá había señorío del pecado, había principados de pecado. ¿Qué? Porque estaban bajo la ley. La ley no tenía poder para nada, pero ahora tú y yo estamos en la ley de Cristo, en la ley de la resurrección y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En eso estamos tú y yo, en ese pacto. Por eso yo recalco que es en Cristo todo el jale, todo lo que se tiene que hacer. Si jalas de allá para acá y que Abraham, que Jacob, que fue rico, que fue millonario, esos rollos esos son importeros, mitoteros. Esos son evangelio, pseudoevangelio. Son una enseñanza a medias. Sacan un texto del Antiguo Testamento para formar su propio pretexto y le cuadran bonito ahí que aparentemente y te lo maquillan con un versículo 2 y ya, que prosperidad y que pacta con Dios y todos esos rollos y que primicias. Aquí el apóstol Pablo habla de primicias también, pero para los santos, para que lo distribuyan al que necesita. Pero ¿quién hace eso? Nadie. Quiere que le lleves, pero al pastor para que él mantenga su familia y todos los que están a su alrededor. ¿Entiendes? Y la obra, nada, igual, lo mismo. Pasan años, 3, 4 años, 5 años y ya. ¿Y dónde está el dinero? ¿Para Dios dónde se va? Y dicen, a ti que no te importa, dice, no es tu business. ¿Cómo no va a ser mi business? Pues es mi dinero que estás ahí usando. ¿Cómo no me va a interesar? ¿Me entiendes? Quiero verlo donde lo estás empleando. Porque tengo ojos espirituales, pero también soy humano. Y no soy bruto para que no entienda qué estás haciendo con el dinero. ¿Me entiendes? Te lo estás llevando para tu país. Estás haciendo fincas allá, comprando terrenos y te haces el enojado y te tiras a perder, así como lo hizo Maldonado. Maldonado, Guillermo Maldonado sí es el divorciado para robarle a todo el mundo y se repartieron las ganancias y mira, tú lo tuyo, pum, 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 pum. Qué brutos. Toda esa gente ya le robaron y ni cuenta se dio. Todavía están, mi apóstol, babosos y apóstoles, solo fue el apóstol Pablo. Todos esos son robavacas, chivalocas y burras sin mecate que andan ahí. Ana Méndez y todo ese rollo, ese sarta de changas, olvídate. No. Y tú todavía apoyándolas, que no toquen a mi ungido. Mi ungido de lodo estará, de basura. Amén. Aquí los últimos 3 versículos, amado hermano, dicen lo que somos nosotros. Amén. En Cristo, cuando venimos a Él. Dice que ya, así también vosotros considerados muertos al pecado. Si tú vienes a Cristo, ya estás muerto al pecado. ¿Qué es eso? Muerto al mundo. Los deseos del mundo ya no te tienen que llamar la atención. Como dice el 12, para que tú ya no te pongas ahí, para que tu cuerpo mortal se llene de cochinada, para que del pecado no reine en ti y no le obedezcas al pecado. No lo obedezcáis a las concupiscencias de este mundo, a los deseos desenfrenados que tiene todo el mundo. Tú no eres todo el mundo, tú eres iglesia de Jesucristo, tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Atiéndeme, por favor, ya no te vistas de esa manera. El Señor no le agrada, créelo, aquí está escrito. Aquí está en Romanos, desde el 9 al 14, te lo dice, como tipo pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Los 4 o 6 versículos hablan y responden a sí mismo. Por si estás tan bruto que no entiendes las escrituras, aquí no hay nada que explicar. Solo te pones y lees. El 6:13 de Romanos dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Qué me quieres decir aquí? ¿En qué es esto? Que no presente mis miembros. ¿Qué son miembros? Tus dedos, tus manos, todo tu cuerpo, todo tu ser. No se lo presentes al mundo.
No lo presentes al pecado, no le pongas nada del mundo a tu cuerpo. Vive en santidad, ponte ropa adecuada, como dice el apóstol Pablo a Timoteo 2:9, que las mujeres anden en santidad, castas y modestias. Castas es puras para el Señor, modestias es que tengan vergüenza, que no anden enseñando su calzón ahí cuando se suben al altar. Amén, eso está diciendo ahí, con vergüenza, con pudor y modestia y vergüenza. Amén. Pues eso, hermano, creo que me has entendido, gloria a Dios. Estamos aquí ya para finalizar este estudio. Ahora sí vamos a ir a Efesios, donde empezamos, ¿me entiendes? Para que podamos entender lo que dijo el apóstol Pablo aquí en Efesios 2:10, teníamos que ver qué hacer primero nosotros como seres humanos, porque dice que somos hechura suya, cuando venimos a Cristo, no antes, ¿me entiendes? No antes. Sin Cristo nada, no puedes ir a ningún sitio. Pues él mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Juan 15, léete Juan 14 y Juan 15, todos esos dos capítulos, hermano, para que te goces. Y eso es Biblia pura, Shekinah de Dios está ahí. Amén. Fíjate, retomando uno o dos pasajes. El 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera, dice el apóstol ahí. Porque aquí en el 14 dice que ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Entonces aquí lo vuelve él a retomar para por si acaso alguien dijo, entonces puede hacer lo que quiera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea que si tú eres esclavo de Dios, es para justicia. Y si eres esclavo del diablo, es para muerte y condenación eterna, ¿ok? Ahí dice clarito el 16. Ahí es donde tú tienes que ponerte en la frontera y decidir a quién le sirves. ¿A Dios o al diablo? ¿A Cristo o al anticristo? Porque van a haber dos, amén. Entonces tú decides, amado hermano, ahorita ya no tienes mucha opción. El tiempo se acabó y es poco y peligroso. Atiende. Ahora, mira, ya vimos qué hizo Jesús por nosotros. Él murió y resucitó, y así como Él vive, también nosotros viviremos. Entonces, como Él lo dice aquí en Romanos 6, y aquí está la respuesta en Efesios 2:10. Dice ya que nosotros, si estamos en Él, somos hechura de Él. Y no solo lo digo yo, sino que Efesios 2:10 dice, mira, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, amado hermano, mira, está así, sencillísimo. Si tú viniste a Cristo, estás en Él, estás perseverando, y estás esperando su venida, ya le hiciste, como dijo el mexicano, espera, solo sé paciente, porque el Señor no retarda su venida, como muchos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al mismo arrepentimiento. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Amén. Entonces vienes a Cristo y pasas de muerte a vida, de condenación a salvación, vida eterna en Cristo Jesús, y pasas a ser ¿qué? Del cuerpo de Cristo primeramente, y hechura de Dios, hecho de nueva creación en Cristo Jesús. El apóstol Pablo habla de que tú y yo, la iglesia de Cristo, somos nueva creación en Cristo. Amén. Entiendan esa parte, amados hermanos. Dejen aquella mundanalidad y todo aquel puño de cosas de la ley, como dice el apóstol ahí, que ya no estamos en eso. Ya no estamos en eso. Estamos en la época de la ley de Cristo. Lo que Cristo le dijo a los apóstoles y lo que los apóstoles nos dejan como enseñanza, doctrina, eso es lo que nos lleva al cielo, amado hermano. No es otra cosa. No es otra cosa. No es que hagas o no hagas. Porque tú no eres lo que tú dices que eres. ¿Entiendes? Tú eres lo que Dios dice que eres. Dice que porque somos hechura suya, creados para Dios en Cristo Jesús, para buenas obras. Dios dice que en Cristo Jesús tú eres creado para otro tipo de trabajo.
El trabajo malo que hacías antes ya no. Ahora eres criado en Cristo para buenas obras y que andes en ellas. Y Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya te tenía para salvación y para que estés, para que lleves esta buena palabra, esta buena noticia a quien lo necesita. Y sigue, esa es una de las obras que ya el cristiano evangélico tiene que hacer, darles el plan de salvación a cada individuo, cada persona que se le pone enfrente. Amén. Lo tome o lo deje, tú haz el trabajo. Esa es la buena obra en Cristo Jesús, a lo que ya fuiste tú llamado, porque dice que porque somos hechura suya, creados. Dios ya te hizo nueva criatura y te crió en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que lleves esta buena palabra, estas sanas palabras y esta buena noticia. Una vez que vienes en Cristo, ya puedes andar en ellas, porque ya estás seguro, estás sensato, ya estás determinado, como dije antes, y ya estás convertido a Él. No matter what, nada ni nadie te va a tumbar de ahí, porque tú ya eres de Cristo y estás, como te repito, la palabra determinación el Señor me la ha dado esta mañana, hermano, no sé por qué, pero Él sabe lo que está haciendo en el Espíritu. Determínate, no solo te convenzas. Muchos dicen, hay convicción en mi espíritu. Eso no es suficiente. Te tienes que convertir, que es diferente. Convicción es el que sabe lo bueno y no lo hace. ¿Qué hace el católico, el sacerdote? Sabe lo que es bueno, pero no lo hace, no lo practica. Él está convencido, pero no está convertido. Tienes que hacer la diferencia entre el que está convencido y el que se convierte a Cristo, le sirve por amor a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo por Él? Lo salvó, lo sacó del pecado y ahora lo tiene en lugares altos, celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice Efesios 1. Léete Efesios 1, amado hermano, si quieres ponerle también plataforma a eso último que acabo de decir. Nosotros ya estamos en Cristo. Para Dios, tú y yo, hermano evangélico, cristiano, hermana, ya estás allá. Por eso Él dice que nadie te arrebatará de su mano si permaneces en Él. Si no permaneces, es tu decisión. Ahí Dios ya no puede hacer nada, porque ya hizo lo que tenía que hacer por ti. Ahora tú decides, ¿te vas al infierno o a la gloria? Infierno o paraíso. Tú vas a decidir, amado hermano, hermana, a dónde vas a ir. Y tienes que enseñar la palabra como está escrita. ¿Por qué? Porque si le enseñas mal, vas a ser pequeño en el reino de los cielos. Por si acaso te salvas por fuego, dijo el apóstol Pablo. Corintios 5, léete Corintios 5, ahí está ese pasaje también, amado hermano, para que te goces. Te estoy diciendo palabra de arriba. Espíritu Santo está hablando a través de los labios de este servidor. Y conmigo será hasta la próxima, amados hermanos, y Dios que les bendiga mucho. Acaten esta palabra, digiéranla, es palabra de arriba, no es teología barata, no, es palabra que te leí. Todos los versículos están acá. Sagradas Escrituras, Reina Valera 1960, que tiene errores, yo no sé, yo no escribí eso, está escrito acá y yo lo tomo como está escrito. Gloria a Dios. Conmigo será hasta la próxima. Amén, aleluya. Dios que te bendiga. Bendiciones.